Bueno, yo soy de los que creen que esta era una guerra predestinada, que inevitablemente se produciría. Yo creo que hasta el 7 de octubre del 2023 Irán era un enemigo al que había que vigilar muy estrechamente. A partir del 7 de octubre es un enemigo que hay que abatir porque es el gran ideólogo, el mastermind de toda una operación de asfixia de Israel que busca la destrucción del Estado. Por tanto, para Israel es una cuestión de supervivencia. Una guerra con Irán, hoy por hoy, es una guerra por la existencia y por la supervivencia. Por tanto, me parece que desde el 23, desde siempre, Irán ha estado ahí y todos los que nos hemos dedicado a este tema hemos pensado en qué momento va a haber una guerra. A partir del 23 esto está claro. Pero tenían que pasar tres cosas para que la guerra se produjera y fuera exitosa, que tiene que serlo. La primera, Israel tenía que ganar su propia guerra, tenía que ganar la guerra con Hezbollah en el Líbano y con Hamas y Yihad Islamía en Gaza. Además, tenía que llegar trama a la Casa Blanca y desde luego tenía que caer el régimen de Siria. Con estos tres elementos, más la revuelta ciudadana dentro de Irán, todos los elementos para la guerra estaban ahí. Y desde luego la idea de que Irán hubiera negociado cualquier tipo de aspecto en tema nuclear era una locura, era una falacia. Irán se pasa la vida tomándonos el pelo y por tanto jugando con el tiempo mientras mantenía su carrera nuclear. El mundo es mejor sin Irán, sin el régimen iraní, por supuesto, y con un Irán libre, tanto la región como Europa, como el resto, también estaremos más seguros. Por tanto, inevitablemente veníamos, todos los caminos llevaban a la guerra. Es que parecería que mucha gente diría que no teníamos que llegar a la guerra, pero al final se dio la combinación perfecta. Irving. Sí, no, es profundamente ingenuo decir que hay que evitar la guerra, o sea, hay que darle privilegio al diálogo. A ver, eso era hace años, hace décadas incluso. O sea, en primera, desde que los ayatolás toman el poder en 1979 y declaran que Israel tiene que dejar de existir, o sea, ya hay una preparación para esto, ¿no? Ok, faltaba mucho, faltaba que los ayatolás se empoderaran de una manera que pudiera ser verosímil toda esta cuestión. Y pues vamos a decir que su gran fase de empoderamiento viene a partir de los años 90, una vez que ya terminó la guerra con Irak. Pero pues más bien yo creo que desde 2006, desde la Segunda Guerra del Líbano, desde este enfrentamiento profundo entre Israel y Hezbollah, creo que ya la suerte estaba echada. O sea, me parece que ya nada más era cuestión de que se fueran acomodando las cosas y obviamente tanto Israel como Irán empezaron a jugar sus fichas, empezaron a jugar sus cartas para llegar al punto de acomodo final y este explota, o sea, en 2023, el 7 de octubre, es el momento en el que explota, pero al final de cuentas era un proceso irreversible en el que evidentemente Irán no iba a renunciar de ninguna manera a su objetivo de destruir Israel, e Israel sabía que la negociación podía administrar el conflicto durante algún tiempo, pero no para siempre, que tarde o temprano se iba a llegar a esto. Israel, la esperanza que tenía, creo yo, así lo veo ahorita en retrospectiva, era la de gestionar el conflicto con Hamas, o sea, negociar ahí, sí. Evitar una guerra abierta, una confrontación como la que se viene dando desde octubre del 2023, pero a sabiendas de que esto muy probablemente no iba a ser posible con Irán. En el mejor de los casos, lo que iba a pasar es que el régimen iraní iba a caer por sí solo, por su propia ineficiencia política y económica, pero sin una guerra de por medio, esto se habría tardado probablemente todavía unos 10, 15, 20 años más. Entonces, mientras esto no sucediera, la guerra era lamentablemente inevitable. Entonces, todo el mundo se estuvo preparando para esto y pues aquí estamos. Es impresionante digamos que esta situación. Hace 4 años nadie hubiera pensado que llegaríamos a este punto. Es impresionante. Sí, yo creo que los que nos dedicábamos al tema teníamos claro que, de hecho yo me acuerdo estar en Miami, justo acabado el 23, el 7 de octubre, muy al principio del 7 de octubre, parece que era noviembre o diciembre,
Y estábamos todos diciendo, ¿cuándo va a haber una guerra? Es decir, la guerra, yo llevo, no sé, 1000 años hablando de este tema y siempre he esperado que en algún momento se dieran las condiciones de que, porque la guerra es inevitable, es como decía Irving, los ayatolás no tenían ninguna intención de tirar hacia atrás ni la carrera nuclear. Es un país que ha estado diciendo en la ONU voy a destruir a otro país. Yo cuando escucho, por ejemplo, a Pedro Sánchez hablar de la paz y hablar del derecho internacional, me vienen muchas arcadas. El derecho internacional, Irán se lo está cargando desde el 79. Irán ha organizado estructuras terroristas, ha dinamitado el Líbano, ha desestabilizado toda la región de Oriente Medio, ha penetrado en Latinoamérica y se ha quedado prácticamente con la triple frontera, ha conectado con los narcos, ha estado atacando a Israel permanentemente. La estructuración de Hezbollah o de las milicias preparadas por la Guardia Revolucionaria iraquíes, o ya no te cuento el tema sirio, es una construcción de guerra, es una maquinaria de guerra. Irán lleva preparando una maquinaria de guerra para destruir a Israel y para dominar y tener la hegemonía de toda la región desde el 79, pero desde hace años ya de una manera acelerada y jugando con el tema nuclear, cuando sabíamos perfectamente que ya tenían muchísimo uranio enriquecido. La propia organización atómica habla de 460 kilos de uranio enriquecido, lo que te podría llevar ya 10 bombas nucleares si acabara el proceso, enriquecido al 60%. Es decir, con todo esto, claro, ¿dónde está cuando hablamos del derecho internacional? Primero, yo creo, no sé qué opina Irving, pero yo soy de los que creen que el concepto del derecho internacional, como lo entendíamos después de la Segunda Guerra Mundial, se ha dinamitado. El derecho internacional se ha convertido en el derecho de los estados basándose en su legalidad a hacer lo que les da la gana. Es decir, Irán nunca ha jugado con el derecho internacional. Entonces, son conceptos vacuos, son grandes palabras que quedan muy bien. Hoy Pedro Sánchez, estoy a favor de la paz, no a la guerra, qué bonito. Pero ¿has estado a favor de la paz cuando estos tipos destruían el Líbano? ¿Estabas a favor de la paz cuando se estaban financiando a un Hezbollah que se dedicaba a disparar misiles contra Israel? ¿O lo estabas cuando mataban a gente en Buenos Aires, en AMIA o en la embajada? Esto es mentira. Esto es una retórica absolutamente vacua y vacía que no va más allá de quedar bien y sacar pecho. Pero en realidad, la política real es que esto es un Estado criminal peligroso. Peligroso. Evidentemente para Israel, a la que directamente amenaza sin problemas. Si tengo la bombita, la voy a tirar. Amenaza con matar a 9 millones de personas. Y no pasa nada. Y el Guterres ni se entera, o el resto, todos los que están por allí. Y el Pedrito Sánchez y compañía, y los Petros y compañía, calladitos. O la Sheinbaum, calladitos. Todos calladitos. Por tanto, hoy al final estamos en un tiempo extraño, donde están pasando muchas cosas, están cambiando muchas variables, pero aquello que parecía estable no lo es. La ONU no sirve de nada, que os cuento de la OEA. El Tribunal Penal Internacional parece una broma. Luego te enteras de que, no sé, que la mujer de Clooney resulta que estuve ayudando a hacer los estatutos de Hamas, entonces, y a Terry, de la Guardia, perdón, de los hermanos musulmanes. Entonces dices, bueno, y está asesorado para atacar a Israel en el Tribunal. Todo esto, todo lo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, empezando por la ONU, que es un auténtico parque de atracciones, es un plan de pensiones para expolíticos y dirigentes para hacerse de oro, pero que no sirven para nada, es un blanqueador de dictaduras. Y tenemos el resto de organizaciones que es que lo miran, mira la Unión Europea. Hoy, ¿qué está pasando? La Unión Europea, hay una guerra en Siria, ¡ay, pobrecitos! ¡Ay, Irán está amenazando a otro país! ¡Ay, pobrecitos! Es decir, todo esto. De manera que al final, oye, lo que hay que hacer es, los que creemos en la democracia, vamos a dar apoyo a los que están defendiendo la democracia. Acaba siendo algo tan simple como eso, aunque es enormemente complejo. Y desde luego yo estoy a favor de que el régimen criminal de Irán, criminal para los suyos y criminal para cualquiera, caiga, ojalá por la vía negociada, pero no ha podido ser, pues entonces por una guerra. Hay dos cosas que vale la pena decir, en donde, o más bien, digamos que enfocar. España, en este caso, tocaste el punto de que Pedro Sánchez ha estado no nada más a favor del régimen, sino que ha buscado realmente mantener la narrativa.
En ese Bueno, sentido, sí. no, perdón. En ese sentido, ahí existe justamente este tipo de roce o este tipo de contraste que existe entre lo que está pasando ahorita con Pedro Sánchez y el tema estadounidense, que es bastante reciente. O sea, es bastante reciente. No sé si quieras Esto es una... comentarnos al respecto. A ver, Pedro Sánchez es un oportunista, es un tipo, un auténtico fariseo, en el sentido en que, bueno, no sé si el término fariseo, entre judíos lo puedo decir, es una palabra que se usa mucho en mi país, pero ¿sería correcta? ¿Cómo lo ves, Irving? ¿Se entiende? Bueno, no, o sea, obviamente para nosotros la connotación de fariseísmo tiene un Escala. sentido Diferente. distinto. Sí hay textos talmúdicos que critican a los fariseos, pero es un enfoque muy particular. En términos generales, o sea, creo que cualquier judío te diría pues, que todos somos descendientes de fariseos. Entonces, Exacto, y además seguramente debe tener una connotación antisemita que nunca había pensado. no, O claro, sea, pero sí se entiende, o sea, porque obviamente entendemos que en el contexto europeo, cultural, cristiano y postcristiano, pues guste o no se tiene un significado muy particular por la forma en la que son presentados dentro de muchos textos de la tradición cristiana. Entonces, sí, entendemos, pues obviamente que cuando te refieres a Pedro Sánchez como un fariseo, lo ves, o sea, estás refiriéndote a un concepto muy español, no a un concepto histórico del pero judío. voy a intentar Bien. cuidarme para que no me vuelva a salir, porque es un concepto que nada más decirlo ya me ha sonado mal. No, pero lo que digo, Perdón, una cosa que tengo que decir, porque nos acaba de llegar una actualización así en este momento sobre que, digo, estamos preguntando específicamente del tema y por más de que se había rehusado Pedro Sánchez a colaborar, ahora ya sale esto, que España ha acordado cooperar con el ejército estadounidense, en pero esto es donde, evidente, es decir, esto lo que ha hecho Pedro Sánchez es conseguir, vamos a explicártelo bien. Pedro Sánchez por es un favor, tipo que su ideología es muy diletante, depende en qué momento y de qué manera. Es un gran superviviente, tiene una resiliencia y un amor por el poder extraordinario. Y ahora en estos momentos no tiene mayoría parlamentaria. Encara otro año sin presupuestos. No puede aprobar ninguna ley porque no tiene consensos parlamentarios para ninguna. Tiene un problema enorme de infraestructuras que le están cayendo por todas partes. Tiene todos sus círculos internos más cercanos en procesos judiciales de corrupción. Ahora mismo incluso empieza a haber un ruidito con el tema Zapatero en Latinoamérica y con Maduro y Venezuela, etc. Este Pedro Sánchez que está panzas arriba, rodeado de todo tipo de miserias, a partir de la guerra de Gaza descubrió que la política exterior le servía para tapar sus miserias y se puso la kefía palestina y se convirtió en el defensor de la causa palestina y en 2 días el tipo te arreglaba el problema. Después, cuando Trump empezó a hablar de aranceles y de Europa, se plantó como si fuera el anti-Trump, conectando con el viejo antiamericanismo, en fin. Después se ha peleado con Elon Musk, que quiere cambiar el Twitter. Y ahora se hace el héroe y dice no a la guerra y encima pone en peligro las relaciones militares y económicas de España con el gigante americano. Todo es una locura, pero tiene que ver con la pequeña política. Tiene que ver con que Sánchez quiere llegar a las elecciones siendo el campeón de los progres, del progresismo. Quiere quedarse el voto de Podemos, el voto de los restos e intentar superar, que creo que no lo va a conseguir, a su oposición de derechas. Esto es Sánchez y a Sánchez no le importa nada. Todo su círculo de amigos está en estos momentos en la cárcel. Y dijo, no, es que quizá no los conocía tanto, pero si iban contigo en coche y dormías en la misma casa cuando hacíais campañas. Este hombre no le preocupa nada. Lo que hizo ayer y lo que ha hecho hoy, enfrentándose a Trump y no permitiendo usar las bases, es una irresponsabilidad de campeonato. Primero, porque dice que España no es un país confiable. Por tanto, los americanos que están pagando muchísimo dinero por esas bases cuando necesitan de manera urgente, porque tienen que ir a defender sus otras bases en Medio Oriente, el tipo dice que no. Y es una locura. Lo que ocurre es que yo creo que después del ruido que ha habido, por supuesto, en todos los entornos en España y en Europa, y el miedo, ahora está haciendo marcha atrás. Se lo va a comer en patatas. Pero el tipo ya ha estado jugando 2 días y entonces todo el mundo woke del mundo dirá que es un campeón de la paz y de no sé qué. Todo es bastante mentiras, retórica pura.
pero le funciona, aún aguanta. Es muy interesante. Creo que aquí, mi queridísimo Irving, danos un poquito más de contexto. Bueno, a ver, es que son varias cosas que ya planteó Pilar y que son muy interesantes. Déjame ir por orden. Bueno, déjame tocar dos particularmente. Una que esta cuestión que comentó del derecho internacional y que nos ilustra mucho sobre lo que es Pedro Sánchez. A ver, coincido contigo completamente en que el derecho internacional, tal como se entiende, ya no funciona. Estamos hablando de conceptos y paradigmas que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial, pero el mundo ha cambiado muchísimo. Pues, que 80 años, ¿no? 81 años después, el mundo es muy distinto y obviamente si hay algo que todo el tiempo se tiene que actualizar, pues son los criterios del derecho, porque el derecho no es, o sea, las leyes no son una cuestión monolítica que siempre tenga que mantenerse exactamente igual, independientemente de lo que suceda. Tal vez en la antigüedad podía ser más fácil porque las sociedades tardaban siglos en transformarse, pero en un mundo como el de hoy, sobre todo con los avances tecnológicos y la forma en la que esto impacta en la política, pues es iluso pretender que las cosas se puedan mantener idénticas a como eran hace 80 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el derecho internacional? Que bueno, por supuesto, después de una experiencia como la de la Segunda Guerra Mundial, consecuencia del auge de los fascismos europeos, es un derecho que se estructura a partir de la noción de limitar al poderoso, o sea, de evitar que el poderoso pueda abusar de los débiles. Vale, está bien, en abstracto, en principio la idea es buena, pero ¿qué es lo que termina por suceder? Que empiezan a aparecer grupos como el iraní o como la dictadura cubana o como el régimen castrochavista, que evidentemente no les interesa la cuestión del derecho internacional porque tienen los mecanismos para protegerse. Volvemos al punto de que el malo hace maldades cuando cree, cuando está seguro que puede salir impune, que no va a ser castigado. Entonces, estos regímenes obviamente se pasan el derecho internacional por el arco del triunfo, hacen lo que quieren, agreden, pero entonces Estados Unidos, entonces Israel, entonces la Unión Europea no pueden intervenir, ay, porque es abuso, porque son los fuertes, porque son los poderosos. O sea, en el derecho internacional, aunque la idea parece buena, parece noble, hay un tufo marxistoide en el que básicamente la idea es, eres exitoso, eres culpable. Entonces, tú contrólate. Oye, pero le están dando en la torre los iraníes a su población, están exterminándolos, están matándolos. No, 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 pero no te metas porque el derecho internacional, ay, porque tú eres el grandote, tú eres el fuerte, tú eres el rico, tú eres el exitoso. Debería darte vergüenza ser grandote, rico, fuerte y exitoso. Y bueno, lo peor del caso es que en términos generales, Europa, el Partido Demócrata y las izquierdas sí se compraron esa historia, sí se compraron ese cuento y han manejado esta etapa de la humanidad que en términos generales ha sido un poco de tendencia más hacia la izquierda que hacia la derecha, y han gobernado así. Y Pedro Sánchez viene siendo uno de estos últimos ejemplos. Claro, con la peor combinación posible, ¿no? Porque Pedro Sánchez no lo hace porque realmente crea en ello, porque es una convicción ideológica, que ya sería bastante malo porque las ideologías básicamente para lo único que sirven es para distorsionar la realidad. Pero Pedro Sánchez ni siquiera lo hace por eso, lo hace para escapar de los problemas de corrupción que tiene. O sea, la descripción que diste, o sea, de un gobernante que no tiene mayoría en el Parlamento, que tiene a toda su gente cercana en la cárcel o en procesos judiciales, etcétera, todo ese panorama, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué sigue siendo el presidente? O sea, ¿cómo se mantiene allí? Bueno, tú lo dijiste también, es un gran sobreviviente, pero bueno, se sabe, está claro, que Pedro Sánchez lo hace para tener que protegerse de su propia corrupción, que el señor debería estar en la cárcel, punto, tan simple como eso, ¿no? Entonces, obviamente entra en este juego que le va muy bien a la izquierda, y esto hay que decirlo en el sentido crítico más directo posible, porque es un gran problema que tiene la izquierda y lo tiene que resolver si quiere evolucionar. La izquierda es al final de cuentas una ideología de filósofos. O sea, quien le da forma al pensamiento de izquierda tradicional, pues evidentemente va a ser Karl Marx. Que va a hacer que la socialdemocracia. Un segundo, estamos teniendo algunos problemas técnicos, una disculpa.
ahorita que regrese Irving con nosotros. Vamos a continuar contigo, queridísima Pilar. Sí. Ahí está. Irving ya, perdón, es que ya regresó Irving. Digo, nada más para que no vamos a perder el tiempo de ninguno de los invitados. Ok. Querido Irving, de repente te perdimos. Ah, Te ok, bueno, te quedaste en Marx, una disculpa. Sí, Tú estás en México, imagino, Irving. sí. ¿Y tú, Marc, estás también en México? También en Ciudad de México. Ah, bien, yo en Barcelona. Sin embargo, Marc y yo estamos muy lejos porque acuérdate que la Ciudad de México está a 3 horas de distancia de la Ciudad de México. Entonces, no estamos precisamente cerca. Sí, dicen que el tráfico de la ciudad convierte a cualquiera en filósofo. La conozco bien, me parece terrible. Es terrible. Si yo intentara ir ahorita a casa de Marc a esta hora, que es la 1 de la tarde, bueno, sería un viaje imposible. Pero bueno, entonces les decía, esta cuestión de que Marx es al final de cuentas un filósofo, y aunque la socialdemocracia luego se va a separar de Marx, bueno, se va a separar en función de los planteamientos económicos de Keynes, que también tiene más de filósofo, porque Keynes no era economista, era matemático, entonces lo de Keynes es un planteamiento más filosófico que realmente económico, y el problema cuando digo, sí, la filosofía es una maravilla, o sea, la filosofía fue lo que nos enseñó a razonar, pero la filosofía es un arma de 2 filos. Y el problema que tiene la izquierda, sobre todo en el siglo XXI, es que depende de narrativas, está hecha de narrativas. La filosofía te puede construir un discurso muy bueno, que te justifique lo que sea, sofistas, en resumidas cuentas, y eso te puede llevar a disociarte de la realidad y a seguir defendiendo algo que no funciona. Entonces, mientras la izquierda no se arriesgue a superar esta postura, van a seguir defendiendo lo indefendible por el discurso, porque suena bonito, no, es que estamos con la paz, es que estamos a favor del derecho internacional, de cuidarnos a todos, de llevarnos como conejitos. O sea, sí, está bien, está lindo, y me lo puedes sofisticar lo que quieras, me lo puedes sofisticar en términos filosóficos, sociológicos, como gustes, y de todas maneras no funciona, porque el modelo, el concepto, el paradigma de derecho internacional ya no funciona, y porque esta idea de que Occidente tiene que sentirse avergonzado de ser exitoso, rico y próspero tampoco funciona, y porque, bueno, pues de repente aparecen regímenes como el de Irán y hay que ponerles el alto, ni modo. O sea, esto se llama realpolitik, así es como le llaman en estos términos, y probablemente en estos casos no haya 2 ejemplos más nítidos de la realpolitik como Netanyahu y Trump. Netanyahu por una necesidad interna del propio Israel, o sea, por una cuestión de seguridad nacional. Trump por una visión expansiva a nivel global, o sea, son distintos los enfoques que cada uno le da, pero son 2 líderes que se han caracterizado por reaccionar. Ya lo de acuerdo o desacuerdo que cada quien quiere estar es otro tema, pero lo que no se puede negar es que son 2 políticos que actúan en función de la realidad concreta que están viendo, no en función de una cuestión ideológica. Entonces, bueno, por eso están teniendo éxito, a diferencia de las izquierdas que están empantanadas en discursos. Pero, de todas formas, Irving, algo que me preocupa especialmente es el dominio del relato público que tiene la izquierda. Lo hemos vivido en la guerra de Gaza. La izquierda consiguió el día 8 de octubre dominar el relato público y a partir de ahí banalizar completamente el acto de terrorismo que se había producido. Se llegó casi a justificar la barbarie que hizo Hamás, y a partir de ese momento se criminalizó a Israel desde el minuto 1 y ya no se ha parado, alimentando además el antisemitismo clásico. Ha sido el doble rasero, ¿no? Cuando uno ve yo me pregunto varias cosas, las dejo sobre la mesa. La primera es, ¿por qué gente que ha defendido la dictadura de Castro, que ha defendido al loco de Chávez y al chavismo en general, que en su momento estuvo defendiendo a Stalin, eso sí, siempre estaban en contra de Pinochet y de Hitler, esto claro, porque los fascismos de derechas, estos eran muy malos, pero los fascismos de izquierdas, que habían masacrado a millones de personas, estos eran simpáticos. El propio Pedro Sánchez se negó a felicitar a Corina Machado el día que le dan el premio Nobel, y aún no le he oído ni una sola crítica al gobierno de Maduro. Es decir, ¿cómo tú puedes considerar que es un gobierno confiable y
impresentable un gobierno que tiene más de 1000 presos políticos. Es una locura. Pero en cambio lo hacen. Es decir, en toda nuestra formación, yo cuando era estudiante, por ejemplo, me acuerdo en la universidad que un día conseguí el archipiélago Gulag. Lo conseguí comprar, esas 1000 páginas de Solzhenitsyn, ¿no? Y me lo llevé a la universidad y mis amigos, todos ellos, como de golpe me dijeron, este es un libro escrito por la CIA. Hay presos en Siberia. Y esto, yo me he formado en eso. Es decir, a lo largo de décadas y décadas y décadas ha habido una izquierda tuerta que, hablando de defender las libertades, ha defendido las peores dictaduras que coexistían en su tiempo. Hasta el punto de que aún ahora se están retratando con Irán, que es el último que les queda. Pero la pregunta entonces, ¿por qué? Primero, ¿por qué dominan el relato? Cuando son falaces, cuando tienen una doble mirada permanente. ¿Por qué dominan ese relato público? Oye, podríamos alargarnos mucho, pero es evidente que aquí hay una batalla cultural por ganar. Lo segundo que me parece importante es que, ¿por qué estos tipos, esta gente, odian especialmente a Estados Unidos y a Israel? Porque son las democracias más sólidas del planeta, las más exitosas y las más competitivas. Es decir, todos los elementos que conforman la sociedad de las libertades, libertad de comercio, libertad de opinión, libertad de movimientos, le resultan absolutamente ajenas. Ellos son los primeros que hacen listas negras, que te señalan, y estar en contra no pueden soportar el hecho de que un país pequeño como Israel haya conseguido llevar el capitalismo a un nivel tan alto de éxito económico y ciudadano, y también, por supuesto, tecnológico. Odian eso. Se sienten bien, se sienten cómodos con la pobreza, con el bajar el nivel, pero cuando el nivel es alto, no me parece casual que odien dos democracias sólidas, pero en cambio les parezca normal que Irán coexista en el siglo XXI. Les parece normal que no los escucharás nunca hablar de lo que está ocurriendo en Afganistán, que te cuento en otros lugares, ¿no? Esos son temas ajenos. ¿Por qué la izquierda solo se preocupa por los palestinos? Porque, bueno, han sustituido el póster del Che Guevara por la kefía, porque lo consideran el niño pobre con piedras, ese es el concepto. Detrás hay Irán, hay tecnología, hay 800 kilómetros de túneles armados hasta los dientes. Todo esto no existe en la retórica. Es como Pedro Sánchez, viva la paz, pero entonces ¿cómo lo hacemos? Porque estos tipos matan. Irán ha matado a 30.000 personas en las calles. ¿Cómo viva la paz? ¿Qué viva la paz? ¿Qué hacemos? ¿Negociamos 50 años más la carrera nuclear para que ya tengan la bomba? Es una locura. Es decir, todo esto es vivir en el nirvana, desde el nirvana, digamos, bonito del país del primer mundo, diciéndole a los otros cómo tienen que hacer. Pero al final lo que hay es una izquierda que domina el relato públicamente y que nos ha conseguido crear unos estigmas y unos lugares comunes absolutamente insostenibles, pero que se mantienen. Y la gente al final tampoco se pregunta tanto. Vivimos un momento en el cual estamos más informados que nunca, pero peor informados que nunca. El nivel de intoxicación es brutal. Y además, hoy en día, como con las redes todo el mundo se convierte en experto en política internacional, pues cualquier tipo que, no sé, que pinta coches sabe cómo se resuelve el conflicto de Oriente Medio. Y no hay problema. Y al final estamos teniendo un rebaje tan grande del debate crítico. No existe el debate crítico. Con ellos no lo podemos tener, yo no lo puedo tener con la izquierda, porque cuando yo pongo argumentos sobre la mesa o los pone Irving o cualquiera, te dicen sionista, pagada por el Mossad, y ya está. Ahí ya no tienes, claro, ya es lo peor de lo peor, con lo cual, por cierto, alguien conoce al Mossad, porque como me lo dicen tanto, pues me gustaría conocer a alguno, pero es una locura, ¿no? Es decir, te estigmatizan, te señalan, y entonces matando al mensajero no pueden escuchar el mensaje. Pero al final vamos a ganar esta batalla, como Israel va a ganar la guerra, como Estados Unidos va a ver, porque al final la lógica de las cosas cae por la gravedad. La locura de la izquierda la va a pagar. La defensa que ha hecho de dictaduras, de situaciones de falta absoluta de libertad. Ahora como se ponen, hoy China felicitando a Pedro Sánchez, pues vete con los chinos. Es algo... Todo el mundo en contra de Trump, pero ¿saben el nombre del presidente de China? Un gran demócrata, por supuesto. No. Es decir, que todo esto es un juego permanente de mentiras, de falsedades, de dobles miradas que, bueno, no nos llevan a ningún lugar, ¿no? En este caso nosotros...
Déjame acotar algo, que esto está muy interesante. Mira, Pilar, yo lo veo así. Al final de cuentas, en los últimos, ¿qué serán? 250 años, porque tampoco es mucho tiempo en la historia, es una anomalía histórica en comparación a los miles de años anteriores, pero ya llegamos y ya no se va a ir. Es la lucha entre el poder del Estado contra la libertad del individuo. O sea, ¿por qué la izquierda de pronto se siente tan afín con los regímenes islamistas, aunque se supone que deberían ser incompatibles, pero no lo son porque al final de cuentas son idénticos en lo más profundo? El fascismo, la izquierda, el socialismo y el islamismo extremista de regímenes como el de Irán coinciden en lo único que es importante que coincidas para que hagas un bloque, vamos a decirlo en estos términos, un mismo grupo histórico, y es que el Estado tiene que tener todo el poder. Y precisamente lo dijiste muy bien, Estados Unidos e Israel representan todo lo contrario, representan el modelo político en donde se privilegia la libertad del individuo. Entonces, por eso simple y sencillamente se vuelve incompatible. Ya lo demás es discurso para justificarlo. Ahora, tienes razón, no es que nada más ganaran la narrativa desde el 8 de octubre del 2023, es que siempre la han ganado. O sea, en términos generales, la izquierda se pinta sola para construir narrativas, porque son narrativas que apelan a lo emocional, sobre todo, o sea, la opción por los pobres, o sea, queremos redistribuir la riqueza. No es justo que el 1% de la población tenga el 50% de los recursos y entonces hay que redistribuirlos para que todos tengan. Sí, suena lindo, suena bonito, pero no funciona. La única ventaja, lo único bueno de todo esto es que precisamente ahora está quedando más claro que nunca que puedes ganar todas las narrativas que quieras y a la hora de llegar a la guerra, porque de todas maneras el plan era llegar a la guerra, ese fue el plan de Irán siempre, no la están ganando con narrativas. De hecho, le están perdiendo aplastantemente. Y la derrota cultural, igual que en la Segunda Guerra Mundial con el fascismo alemán y el fascismo italiano, la derrota cultural de esa narrativa no se la van a ganar filósofos de derecha, porque eso es muy difícil, prácticamente no existe. O sea, los que pueden definirse hoy como filósofos de derecha, más bien son gente que le sabe bastante a la economía y trabajan de ahí intentan explicar lo económico en términos más, digamos, entendibles. Pero la derecha, digamos, o más aún, el liberalismo, porque los que nos consideramos liberales de verdad, o sea, no lo que hoy se entiende por liberal en la jerga cotidiana, ¿no? Sino, o sea, los que defendemos la propiedad privada a ultranza, la libertad individual, la igualdad ante la ley, o sea, el liberalismo clásico, no estamos intentando ganar o nunca nos hemos organizado para intentar ganar la batalla cultural desde una perspectiva filosófica, en el choque de los discursos. Error, creo yo, o sea, sí deberíamos intentarlo, pero por lo menos la guerra se está resolviendo, y no estoy refiriéndome a la guerra en Irán, me refiero a la guerra cultural, a la batalla cultural. Se está resolviendo porque la realidad es implacable, y cuando estos discursos delirantes de la izquierda chocan contra la realidad, se derrumban. O sea, porque a la realidad no la puedes condicionar con discursos. Pero el camino gobierna en tiempo, ¿eh? Es decir, estoy totalmente de acuerdo, es la confrontación entre el Estado y el individuo. Y allí donde el individuo tiene libertad en sentido pleno, el Estado funciona mejor. Al contrario de lo que piensan estos, que piensan que el Estado tiene que ser una cabeza enorme que lo domine todo, el kirchnerismo, por ejemplo. Y así ha ido en Maduro y el chavismo. Eso es el concepto que nos lleva el propio Pedro Sánchez, que está interviniendo o intenta intervenir en prácticamente todo. Ahora se está metiendo con la libertad, por ejemplo, de la propiedad privada. Llegamos a este punto, ¿no? Y tienes razón que extremos distintos acaban conectando en el odio al individuo. El concepto es el odio al individuo. El ejemplo más claro, sin ninguna duda, fue la revolución de Khomeini. Yo me acuerdo perfectamente que Khomeini fue alimentado y aplaudido por grandes intelectuales franceses.
De hecho, alguno de ellos lo acompañó incluso en el famoso avión para Teherán. Y recuerdo haber leído toda una revuelta de feministas francesas cuando la revolución de Khomeini empieza a masacrar los derechos de las mujeres. Las feministas francesas se ponen nerviosas y sus compañeros de izquierdas les dicen, cuidadito, que esto es una revolución. Lógicamente tiene que haber derechos recortados. Y desde entonces nunca he visto a la izquierda criticando el régimen de Khomeini o ahora el de Khamenei, es igual, nunca los he visto, nunca se han preocupado de la locura que significaba esto, no se preocuparon nunca de que un partido o una organización como Hezbollah, que es nihilismo fascista en estado puro, es totalitarismo en estado puro, nihilista porque aman la muerte, pero al mismo tiempo hablan de Dios, es ese oxímoron extraño, ¿no? Pero ¿cómo es posible que la izquierda no se preocupe de cómo estos tipos han destruido un gran país como el Líbano? ¿Dónde estaban los Pedro Sánchez hablando del derecho internacional? No están en ningún lugar. ¿Qué te cuento si ya ponemos la mirada en otros lugares? Si no, además tampoco les preocupa. Palestina sí. Es el tema cada día. El otro día yo estuve en una televisión, me preguntan por Irán y el tipo que tenía delante, que era uno de Podemos, lo primero que me dijo es, tú eres una sionista que analizaste el genocidio. Bien. Primero, yo no soy sionista, pero no soy israelí y estoy a favor de lo que significa el sionismo, es decir, del derecho del pueblo judío a tener el derecho internacional, que es el de tener un Estado, que es exactamente la base de lo que es el sionismo. Pero yo no soy sionista, no me corresponde, pero es igual. Y le pregunté al tipo, ¿pero cómo puedo banalizar una cosa que no ha existido? Es un genocidio total, ya está impuesto, ya está. Pero en cambio el tipo... Me preguntaban por Irán, pero me volví a Palestina porque le resulta más cómodo, porque en Irán, como pegan a las mujeres y pegan a los manifestantes, les quedaba un poco mal la retórica, ¿no? Y así han ido funcionando. No soy tan optimista como tú, Irving, en que esto se va a ganar. Es decir, no lo sé, porque yo lo que voy viendo, al menos en Europa, es una gran polarización entre posiciones más extremas de la derecha y posiciones más extremas de la izquierda. Pero el mundo liberal, tal como tú lo planteas, donde yo me siento identificada, tiene dificultades para mantenerse como el relato dominante. La suerte la tenemos con Israel, es decir, yo lo he dicho siempre, Israel hace guerras para que yo pueda vivir mejor. Es decir, me parece evidente porque ese modelo de sociedad y de Estado es el modelo que nos garantiza una salida a posterior. Pero no tengo claro que estemos ganando porque el mundo, todo lo que sería el entorno más autoritario, más sátrapa, desde Rusia hasta China, etcétera, etcétera, pasando por todos estos mundos, está más fuerte que nunca. Y en nuestras sociedades occidentales democráticas, en democracias liberales, tenemos cada vez más movimientos de este tipo que son profundamente antidemocráticos o están en contra de la democracia liberal y que van a posiciones poscomunistas. Nunca utilizan el término porque es un término malo, es un palabra, pero ahí están. Sus planteamientos son poscomunistas. No lo sé, yo creo que es una batalla cultural, es una batalla brutal. Tú decías, la derecha no tiene filósofos, quizá porque cree más en la libertad. Y por tanto cree más en el individuo. Los filósofos al final son grandes propagandistas. La propaganda es típica de la izquierda, porque también es un concepto colectivo, es decir, es la consigna y no la idea, la pancarta y no el debate, ¿no? Eso es muy, muy clásico. La propaganda forma parte del ADN de la izquierda. Pero ya te repito, a mí me ha chocado profundamente, quizá porque hablo por la herida, lo que ocurrió a partir del 7 de octubre. Yo he sido toda mi vida feminista, las feministas desaparecieron, no existieron, de hecho yo me he borrado de ese movimiento, ya no estoy, porque he vivido en propia piel, en mi generación, el espectáculo de agresión sexual más brutal de la historia, masiva, viralizada, y todos los movimientos feministas no estaban, ninguno. Y en esos movimientos feministas hay liberales, y hay gente, no todos son de extrema izquierda, pero en esto callaron, no estuvieron. Y como eso tanto, vivimos un momento en el cual ni esas causas comunes finalmente acaban de ser comunes. Al final acabamos siendo gente muy rara, que tenemos libertad de pensamiento, que decimos cosas extrañas, que nos dan de palos todo el día, pero que estamos, yo creo, en el camino correcto. Esa es la impresión. Mira, esto que mencionas de mi optimismo, te voy a decir por qué sí soy optimista con este tema. Dímelo. Mira, no es que yo crea que toda esta argumentación o estos constructos
que básicamente giran en torno a la defensa del Estado por encima del individuo, vayan a ser derrotados. Van a tener que evolucionar. Pero mira, lo que podemos ver del proceso anterior, estamos viviendo un proceso muy similar al de 1945. Estamos viendo colapsar todo el orden global que surgió de la Segunda Guerra Mundial, y no nada más en lo militar o en lo político, sino también en lo ideológico y sobre todo en lo económico. Entonces, el nazismo y el fascismo eran ideologías sumamente populares. Si nos ponemos en 1935, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, son ideas impresionantemente populares. Y bueno, y el antisemitismo fue uno de sus caballitos de batalla para hacerlo todavía más popular. Y probablemente en 1935, 36, 37, la gente habría pensado, bueno, ¿cuándo nos vamos a lograr deshacer de este veneno ideológico? Y en 1946 todos estaban metiendo la cabeza, escondiéndose como avestruces, metiendo la cabeza en el suelo, porque fueron derrotados. Entonces, sí hay una cuestión psicológica importante cuando el bando, tu partido, tu grupo, la gente a la que le has apostado tus emociones, es derrotada. Pero además, hay que entender aquí que la batalla cultural es hasta cierto punto una batalla en el territorio de las ficciones. Y no digo ficciones en el sentido de mentiras, me refiero a la ficción en lo que es estrictamente como representación de la realidad. La batalla verdadera es la económica, ni siquiera es la militar, la batalla verdadera es la económica. ¿Por qué Estados Unidos e Israel están aplastando a Irán sin ningún problema? Porque tienen ganada la batalla económica, porque tienen sistemas económicos que funcionan. El iraní no funciona. Lo dijo Churchill, si vas a ir a la guerra necesitas tres cosas: dinero, dos, dinero, tres, más dinero. Entonces, bueno, o sea, es evidente que el modelo económico que privilegia la libertad del individuo es más eficiente que el otro. Entonces, esta victoria militar es consecuencia de, y es la que va a determinar también el fracaso del discurso imperante en este momento. Ahora, soy optimista hasta ahí. Este discurso imperante en este momento no va a desaparecer, va a evolucionar. De hecho, este discurso fascista, porque al final de cuentas, si lo que están promoviendo es que el Estado tenga el control, bueno, eso es fascismo. Ahí está en la doctrina del fascismo, ¿no? Mussolini repitiendo, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada en contra del Estado. O sea, es el mismo discurso fascista de los años 30 del siglo pasado, nada más que la forma en la que tuvo que evolucionar, porque el formato que tuvieron en ese momento fue derrotado, y fue derrotado en lo económico, que después se manifestó en lo militar también. Entonces, ese es el optimismo que tengo. O sea, es un conflicto que todavía no se va a resolver, faltan muchos siglos en realidad para resolverlo, pero vuelvo a repetir, o sea, aunque tengan controlada la narrativa, están chocando de bruces contra la realidad. Van a caer, van a tener que callarse, van a tener que resumar su odio, pero esconderse. O sea, dentro de 3, 4, 5 años, calculo yo, cuando ya derrotado Irán, ya sin régimen iraní, ya con la causa palestina desfondada, y me refiero a fondos económicos, sin presupuesto, se derrumbe y colapse por completo la causa palestina, y empiecen a escribirse, a estudiarse los profundos vínculos que hubo entre el palestinianismo, el fascismo y hasta el nazismo. Obviamente es un discurso que se va a tener que agachar. Y el palestinianismo va a quedar como el neonazismo, o sea, como un reducto que ya prácticamente nada más, ahorita el neonazismo pues es un reducto de salvajes, ¿no? O sea, de cavernícolas. Bueno, así va a quedar. Ok, vendrá otro formato, vendrá otra manera de reorganizar ese mismo discurso, porque los que adoran el Estado y detestan al individuo, lamentablemente no van a desaparecer, pero habremos pasado al siguiente round, a la siguiente etapa, que ahora, o sea, otro día platicamos de esto más a fondo si quieres, pero que ahora tiene que ver con China. Tiene que ver con la polarización comercial que se va a dar entre Estados Unidos y China. Pero bueno, en fin, o sea, es un cuento de nunca acabar, aunque sí es un hecho, creo yo, que estamos llegando al final de una etapa. Iba a decirte, el único elemento donde yo creo que falla lo que planteas es China. China, a diferencia de Estados Unidos o de Israel, que sí que son el ejemplo claro de que cuando el capitalismo funciona bien, te da los resortes para poder avanzar. China, en cambio, es el Estado por el Estado y funciona.
Funciona, no solo funciona, avanza, domina, ha ido colonizando medio mundo, se va moviendo, se mueve también en términos económicos y comerciales. China no se mueve en términos ideológicos, pero lo cierto es que también le funciona. Yo creo que estamos en un momento donde funcionan dos modelos. Uno es antidemocrático, pero está estabilizado. De hecho, no solo China, todas las dictaduras. Tengo mis dudas, o sea, yo no creo que el modelo chino esté funcionando, tiene severísimos problemas económicos, muchas cosas que no les están funcionando, que se van a acabar. También Estados Unidos. Es decir, sí, pero el modelo estadounidense, que es el modelo liberal clásico, tiene una ventaja sobre el modelo autoritario chino. El modelo liberal clásico, básicamente es la única ventaja real que ha tenido en sus 250 años de historia, es que es un modelo que siempre está dispuesto a corregirse. El chino no. El chino no. Entonces, sí, no, Estados Unidos e Israel, sí, olvidémonos de Estados Unidos como fenómeno concreto y de Israel como fenómeno concreto, pues son potencias militares muy evidentes, ¿no? Pero lo que representan ideológicamente, podemos decir, me atrevo a afirmar que se han venido ganando la batalla histórica es casi por accidente, ¿eh? O sea, no es porque tengan la ideología más estructurada y depurada, sino simple y sencillamente porque son modelos políticos de comerciantes. Y el comerciante, si no gana dinero, tiene que cambiar, tiene que corregir, o se le hunde el negocio. China viene del otro lado, ya probó la ventaja del comercio abierto, del libre mercado, pero ahorita China va a tener un problema muy concreto en lo inmediato, que es que va a dejar de poder comprar petróleo muy barato, ya no tiene a Venezuela, ya no va a tener a Irán, pero probablemente ahorita el peor problema que va a enfrentar China es el colapso de su población, la disminución de su población, porque eso te reduce los mercados y provoca otra serie de problemas. Así que yo no soy tan optimista en relación a China. Creo que tiene muchos problemas y si quiere salir de ellos va a tener que aprender a corregir, pero para aprender a corregir el Estado tiene que empezar a soltar el poder y eso no sé si están dispuestos a hacer. Está bien. No. Tengo que darle unas vueltas, pero sí, me parece que está bien. En esto que comentaba sobre el tema económico, una de las críticas que se dan, por ejemplo, a la guerra de Irán, es que se mueve por intereses económicos, que Estados Unidos lo que tiene es el petróleo y tal. Y siempre me ha parecido un concepto extraordinariamente estúpido, porque evidentemente que la economía es importante y evidentemente la posibilidad de que el régimen caiga implicará una liberación de recursos económicos y energéticos que van a reactivar toda la región. Es lo mismo que está ocurriendo con Venezuela. Venezuela hace un mes y medio la gente hacía cola para tomar la leche y comprar el pan y en estos momentos estamos ante una eclosión de lo que acabará siendo un gran hub energético en toda la región. Es decir, que volvemos a lo que estaba comentando Irving y con lo que estoy completamente de acuerdo. Es decir, la economía como motor de cambio en una sociedad liberal y donde el individuo tiene un papel predominante es la que garantiza las libertades y garantiza el estado del bienestar, o en todo caso las bases fundamentales. En cambio, cuando esto no se produce, no se garantizan ni las libertades. Y ahí es donde está esa izquierda extraña que se siente más cómoda con países autoritarios. Evidentemente te dicen que no. Mira, hoy Pedro Sánchez en su locución lo primero que ha dicho es no puede nadie decir que esté a favor de Irán. Bueno, sí, pero has estado callado durante todo este tiempo. Por cierto, Marc, estamos liándonos, Irving y yo, a nuestras historias, pero no sé si quieres saber algo de cómo está la guerra, de cómo va a evolucionar. Porque... Es que, o sea, honestamente, te voy a ser muy honesto. Empecé a escucharlos hablar y la verdad es que me sentí, o sea, estaba tan hermoso que me quité de la ecuación, porque dije, si no los dejo hablar, vamos a perder cosas muy, muy increíbles que nos están platicando. Entonces, nada, es que ahora he pensado, pobre, nos pidió que si analizáramos el momento de la guerra y estamos un poquito lejos de ello, pero es que todo tiene que ver, lo que hemos hablado tiene que ver. Claro. No, todo está relacionado, pero realmente creo que no nada más se trata de la guerra como la gente lo ve, o sea, la gente cree que se trata nada más de eventos aislados que pasan del otro lado del mundo y no entienden cómo es que se extiende toda la red, no nada más de influencias, sino también de cómo han afectado al occidente. En ese final ciertamente es la realpolitik, es decir, al final la caída de Maduro lo que va a hacer es reactivar extraordinariamente toda la región, va a liberar una cantidad de recursos económicos, energéticos y humanos como no hemos visto nunca, y esto iba a caer Cuba rápidamente, es decir, porque esto es el siguiente paquete. Al final, el tipo más odiado por las izquierdas y en Europa odiado por prácticamente todo el mundo, que se llama Trump, es el que habrá resuelto
paradigmas, habrá cambiado paradigmas que estaban enquistados, por ejemplo, en Latinoamérica, y va a ayudar a que el continente tenga un empuje hacia arriba extraordinario. Y ocurre lo mismo con Oriente Medio. Es decir, bien, Trump mira hacia el petróleo, por supuesto, y ojalá que lo mire para que no sé, tampoco para que no lo compre China a 4 duros, ¿no? Pero sobre todo lo que estás planteando es, ahí hay la posibilidad de acuerdos de Abraham, ahí hay la posibilidad de una estabilización de todos los recursos económicos y de los movimientos comerciales, porque al final ciertamente es el comercio el que acaba liberando las sociedades. Y resulta que tenemos un momento histórico donde vamos a vivir dos grandes milagros, el de Latinoamérica y el de Oriente Medio, y tenemos a los tipos que hablan de libertad, de derecho internacional, de solidaridad, en contra de los dos movimientos. Ese es el punto de locura que a mí me cuesta de entender, ¿no? Me cuesta de entender, y te diré, en realidad, desde la guerra, porque es cuando me parece que se rompió más la ecuación. Y no sé, y bueno, y respecto a la guerra sí que me parece interesante que analicemos un poquito, si tenemos tiempo, el momento guerra. Si va a durar mucho o poco, hacia dónde va, cómo va a ser la salida. No sé, si te parece bien, Marc, por ahí también tenemos un poquito de recorrido por hacer. ¿Hola? Marc. Pensé, no me he ido, ¿no? Una disculpa. En este caso... ¿Cuánto tiempo tenemos? No. Ahora sí que estamos libres de tiempo. De mi lado estamos acá, lo que ustedes decidan. O sea, yo feliz de continuar la conversación. Pero... mucho más no podré, pero sí, un ratito aún tengo, sí. No te preocupes. Me gustaría ir justamente con Irving para que nos platique un poco sobre la noción de la izquierda, o sea, bajo ese frente. O sea, cómo lo estamos viendo desde este lado y desde el panorama que constantemente parecería estar obstaculizando nuestra perspectiva. No, bueno, la izquierda evidentemente parte de la premisa de que el Estado nos protege de los comerciantes. Ahí está todo su error. O sea, en eso se ha convertido la izquierda. O sea, originalmente el término no viene necesariamente de allí, pero por el contexto en el que el concepto surge durante la Revolución Francesa, pues es obviamente quitar a los reyes y establecer un Estado popular, o sea, un Estado del pueblo. Entonces, bueno, la visión de la izquierda se ha derivado en ello. Ahí se nota la influencia del marxismo. El Estado como el ente rector que nos tiene que proteger de la voracidad de los comerciantes y de los empresarios y de los burgueses y de la gente exitosa, ¿no? Bueno, o sea, el concepto liberal es al contrario. O sea, el concepto liberal es la ley nos tiene que proteger del poder del Estado. Y el hecho histórico inobjetable es que quienes se han empezado a mover hacia allá, hacia este paradigma, son las naciones actualmente más exitosas económicamente. Por ahí alcancé a ver un comentario donde me decían que es un poco fuerte lo que digo porque esta cuestión de ayudar a los pobres o de estar con los más desvalidos, pues no puedo simplemente anularla así, ¿no? No, a ver, yo no estoy criticando esa intención, lo que estoy criticando es que el discurso de la izquierda no lo logra. De hecho, yo estoy defendiendo el modelo de países que sí lo están logrando, porque los lugares en donde las condiciones de vida se han generalizado mejor, han subido, han mejorado, pues es precisamente los que no están con discursos y cursis, sino los que están resolviendo problemas económicos. Entonces, bueno, eso es lo que tendría que decir, pero sí me gustaría, junto con Pilar, irnos hacia el tema de la cuestión de la guerra, porque también sí hay mucho de qué hablar ahí. Correcto. Solo un apunte a lo que decía Irving, totalmente de acuerdo. A mí, si algo me parece terrible, es el pobrismo. Es la exaltación del pobrismo. El ser pobre es bonito, es guay. No, oigan, no lo es en absoluto. Lo que usted tiene que hacer es conseguir que haya las estructuras económicas adecuadas justamente para que la gente salga de la pobreza. Pero esto es el discurso, por ejemplo, del kirchnerismo en Argentina desde siempre. No sé, vivan los pobres. De hecho, pecaba de ello en parte el Papa Francisco, ¿eh? Cuando se ponía el gorrito de peronista, pecaba de eso. No oigan ustedes, las sociedades, además, ha habido gobiernos muy de derechas que han garantizado más el estado del bienestar y la capacidad de justicia social y económica que otros muy de izquierdas que los han acabado empobreciendo de mala manera. Al final,
otra vez volvemos a la retórica. La izquierda domina la retórica, pero cuando la pones a gestionar lo económico, lo político, lo democrático, tiene una tendencia permanente al control absoluto de todo. Y el control mata la iniciativa. Y si matas la iniciativa, matas la economía. Y si matas la economía, tienes más pobres. Una de las cosas que me gustaría preguntarte, Pilar, es, tomando en cuenta sobre este milagro, o sea, así como lo llamas, dentro de este boom económico que viene adelante, desde tu punto de vista y conociendo más por dentro la política dentro de España, ¿tú crees que España podría proporcionar algo a esta conversación si es que no estuviera esta postura, si es que Pedro Sánchez no fuera la persona que está llevando la batuta o la conversación? ¿Crees que esto le ayudaría a España en alguna manera? ¿Involucrarse? En la guerra, ¿quieres decir? Si No, no nada más en la guerra, sino justamente en no ser tan pro Irán, por así decirlo de alguna manera. No, el problema es que España, que tiene una masa crítica muy delgada y tiene un periodismo bastante bajo de nivel, no, desgraciadamente, desde mi punto de vista, con respeto a grandes que los hay también, pero funciona muchísimo a base de consignas desde hace muchísimo tiempo. Y entonces no hay debate posible. Los demagogos tienden a triunfar en España. El caso de Pedro Sánchez es muy claro, porque se envuelve de todas las banderas y de todas las bufandas que quedan bien, la paz, el derecho internacional, la causa palestina, no sé qué. Todo esto es fantástico, pero luego es un pésimo gobernante, no es capaz de crear consensos que sean eficaces, intenta hacer leyes que son muy intervencionistas, que por tanto van a acabar dañando la propia economía. España es el país campeón en contra de los autónomos y las iniciativas privadas. La pequeña empresa aquí sufre una barbaridad, justamente porque por ese concepto voraz del Estado que se queda los recursos, los controla, los domina, te cargan de impuestos, en fin. En este sentido, yo creo que es un Estado que aún está intentando consolidar situaciones que ya vienen de la época del fascismo, de la época del franquismo, y que luego derivaron una democracia a medio hacer que aún continúa con muchísimos agujeros negros. No solo es Pedro Sánchez, aquí esto es algo más profundo, pero sí que es cierto que hemos tenido la mala suerte de tener un Pedro Sánchez que es el campeón de la demagogia, pero le funciona, pone cara de chico bueno, escoge los 4 o 5 conceptos que tocan el alma, siempre es un discurso emotivo, por supuesto nunca es elaborado ni intelectualmente complejo, al contrario, y a partir de aquí va tocando. Y como vimos en los tiempos del Twitter y del TikTok, que nos funciona la consigna y nos funciona el titular y no la letra pequeña, el tipo le funciona. Yo no sé cómo sería otra España con... Yo soy catalana y entonces esto me llega un poco lejos, digamos, ¿no? En ese sentido de que no sé cómo se configuraría otra España sin Pedro Sánchez. Pero... No, disculpa por la pregunta, pero es que justamente viéndolo desde adentro, siento que es demasiado interesante y más para las personas que no logramos entender cómo funcionan las relaciones internacionales y los tratados comerciales. España no tenía ningún papel en Europa. En realidad es un país muy irrelevante en términos de estamos hablando, no es la Gran Bretaña, no es Francia, no es Alemania, no es ni tan solo Italia. Pero lo que ha hecho, y Sánchez no tenía ningún papel, no le hacía caso a nadie. Fue a partir de tomar algunas grandes banderas y además tener la osadía que la tiene de hacerlo de manera muy individual, por ejemplo, el no a Trump, bueno, ha subido el patriotismo, no sabes cómo, porque de golpe la pequeña España se está enfrentando al gran Trump, ¿no? Y de golpe hay mucha gente que considera, pues oye, qué valiente, ¿no? De valiente no, es insensato, pero es igual, pero el tipo vende esto de ser valiente, ¿no? Yo no sé, mientras esté Pedro Sánchez, no creo que las cosas cambien mucho. El problema es que Feijóo tampoco parece gran cosa. Es decir, el problema que lo tenemos es que yo no veo ahí que hay alternativas, digamos, que son especialmente elaboradas en términos intelectuales. Pero al menos sí que las posiciones de derecha son más liberales, al menos en lo económico y en lo social, que las posiciones de izquierdas. Y más con Podemos y con la gente de Sumar en el poder, que realmente estos ya sí que son el ultra... Ahí es donde hay un proceso kirchnerista o madurista, digamos, en España muy notable. Querísimo Irving, no sé si quieras... ¿La guerra o no vamos a la guerra, Marc? Que ya se va acabando. Acotar un último punto, ¿no? Que el punto es que la derecha, dentro de lo que cabe, no está tan interesada en la filosofía como en el comercio. Entonces, eso ya solito es una ventaja.
Pues, Ok, Me quedo con esa frase, te la voy a robar. okay. sí, está bella. No sé si quieras agregar algo más, queridísima Pilar. Es que sí, hemos platicado demasiadas cosas. No, solo para la gente que nos haya escuchado, igual quieren que hagamos alguna previsión de cómo se alargará la guerra o cómo saldremos de esto, cómo caerá el régimen. Exacto. Si hay alguna perspectiva, digamos, por poner sobre la mesa. Yo, si quieres, empiezo yo misma. Pues tomémoslo así, por favor. Ahora entramos en el terreno, digamos, del análisis adivinatorio, es decir, cuando una guerra empieza nunca sabes cómo va a acabar evolucionando. Pero si yo tuviera que hacer una apuesta en estos momentos, me quedaría solo en ese punto y pido disculpas porque si mañana cambio de opinión es porque habrá cambiado la realidad. En este momento yo creo que el poderío colosal americano-israelí es tan imbatible que lo único que puede hacer Irán es intentar ganar tiempo, intentar desestabilizar con esos ataques de gallina sin cabeza a todas partes, pero además con una enorme soledad, porque si algo deja claro la guerra, oigo mucho a los medios de comunicación diciendo que se ha globalizado la guerra. No es cierto. Irán está solo, ni tan solo Rusia y China han entrado, es decir, está solo y no hay ningún país de la región que esté a favor. Por tanto, lo que se ha hecho es expandirse porque Irán ataca en diversos frentes, pero nada más. Pero me parece claro que el poderío tanto aéreo como marítimo va a dejar muy cao al régimen. Creo que es muy importante la batalla naval, me parece, porque los estados donde demuestran su poder es en la batalla naval, y estamos hablando del estrecho de Hormuz. Hemos leído hace poco que parece que los americanos han conseguido evitar, cargarse todas las posibilidades de obturar el estrecho y que van a garantizar el paso de petróleo, veremos. Pero para resumir, creo que estamos en un intento de que la guerra se resuelva por lo aéreo y por lo marítimo y no bajar a la infantería, excepto en el caso de los kurdos, que eso sería ya más guerra interior, y que la guerra se pudiera acabar en pocas semanas. Ese sería, yo creo, el objetivo primero que tiene tanto Israel como Estados Unidos. Una caída del régimen, porque ahora no hay medias tintas, el régimen tiene que caer. Puede caer por la vía de intentar pactar una derrota, una rendición, o caer porque sencillamente se le acaba masacrando. Pero me parece evidente, para acabar, tres cosas. La guerra esta se va a ganar. No, creo que no hay duda. Esto no es Irak. Esto no es Irak. Por tanto, va a ser una guerra limitada en el tiempo. Y creo que es difícil imaginar que se pueda ganar sin infantería, pero creo que es posible dado que el poderío empieza a ser realmente descomunal. Y al final el tiempo no va a favor de Irán. No va a favor de nadie, pero sobre todo no va a favor de Irán. Respecto a cómo se saldrá de la dictadura, del régimen, ahí sí que hay muchas opciones. A Trump le gustan estas opciones intermedias de traspaso lento hacia la democracia, como es el caso de Venezuela. Aquí no hay una Delcy, por tanto esto lo complica, pero yo creo que en algún momento la debilidad del régimen será tanta que intentarán una salida negociada. Esa es la impresión. Y ir hacia una transición democrática me parece que es el único objetivo. O eso o les va a caer la furia divina. Ya les está cayendo. Déjame agregar algo, porque mencionaste algo importantísimo aquí. Esta cuestión de que sin infantería parece difícil que se logre, digamos, como que la caída del régimen. Esta guerra va a tener que ser objeto de estudio y de mucha reflexión en lo sucesivo, porque también se están rompiendo los paradigmas clásicos de la guerra. O sea, la irrupción, más bien, sería el término más correcto, la irrupción de la tecnología en lo militar, pero ya de la tecnología moderna, o sea, porque bueno, pues tecnología ya la había en los años 60 y 70, y de todas maneras, por ejemplo, las guerras árabes israelíes, la de los 6 días, la de Yom Kippur, fueron guerras en el estilo clásico, o sea, ejércitos enfrentándose en un campo de batalla, tanques contra tanques, infantería contra infantería. Todavía incluso la guerra civil yugoslava se dio todavía dentro de esos términos. Precisamente uno de los errores fundamentales de Putin en la guerra en Ucrania es hacer una guerra en el modelo napoleónico, o sea, te invado y te voy con toda mi fuerza militar, y Ucrania, ante esta desventaja, pues simple y sencillamente empezó a especializarse en drones,
y simplemente por su especialidad en drones le está causando todos los dolores de cabeza a los rusos y muy probablemente los vaya a derrotar por ahí. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es desde el 7 de octubre, desde que Israel empezó la guerra contra Hamas y inevitablemente contra Hezbollah, y obviamente desembocó en la guerra con Irán, es una guerra en donde la tecnología está jugando un papel fundamental, porque la guerra en Gaza era un planteamiento completamente distinto a todo lo que hubiéramos visto antes, parecido al de Mosul, pero en Mosul los estadounidenses lo resolvieron a la antigua y eso fue una masacre. Ahorita la guerra que estamos viendo, la duda que ya empiezan a tener muchos analistas militares es hasta qué punto va a ser necesaria la infantería, porque lo tecnológico está resultando abrumador. Sí. Entonces es un tema que va a ser muy interesante observarlo, porque de esto vamos a tener para platicar en los años sucesivos, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Además, lo tecnológico y la propia la guerra de inteligencia que se ha producido. Es decir, este es el tema, porque y no hay que olvidar que una parte sustancial de esa guerra de inteligencia tiene participación de gente en el interior de Irán. Claro, obviamente. Ahorita estamos... Estoy de acuerdo. Yo creo que esta es una guerra diferente a todo, sin ninguna duda. Por cierto, has nombrado Mosul. A mí me gusta recordar esto porque los 2 últimos años, los 2 últimos días de la guerra de Mosul, se arrasó Mosul. Creo que se habló de 30-40.000 muertos en 2 días, ¿eh? Y nadie lo puso en cuestión porque era contra el Estado Islámico. En cambio, cuando Israel intenta hacer una guerra más larga, justamente para no arrasar, se convierte en el criminal de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto, yo creo que lo que ha ocurrido desde el 7 de octubre para acá, en inteligencia y en tecnología, es historia, pura historia. Estamos tocando historia, esto ha cambiado todo. Y además vamos muy rápidos en la sorpresa, porque la operación, por ejemplo, de descabezamiento de Hezbollah, con primero el tema de los Vipers y después ya finalmente con toda el descabezamiento final, fue brutal. Ahora, por ejemplo, hemos conocido la tecnología que se ha utilizado y la inteligencia que se ha utilizado para matar toda la cúpula iraní. Semáforos, estudiar los semáforos, estudiar los guardaespaldas y sus hábitos, crear patrones de vida para poder llegar al punto aquel donde van a estar reunidos y finalmente poder matarlos, ¿no? Todo esto es espectacular. Esta es la guerra, la otra guerra, la que se ve menos, pero que tiene una importancia extraordinaria, y ahí sí que la capacidad, tanto americano como israelí, son espectaculares. Cambian el mundo. Yo creo que para mi caso, desde mi punto de vista, para bien. Es probable que se pueda ganar esta guerra sin infantería, pero la infantería es un desastre. Además, Irán tiene 650.000 soldados activos, aparte de las reservistas. Es el intento de que haya el mínimo de víctimas civiles que tanto Estados Unidos como Israel quieren, se complicaría mucho con la infantería. Pero es que yo creo que no hará falta. Yo veo un Irán cada vez más solo. Bueno, tiene a Pedro Sánchez, mira. Que no es mucho. Mucho más. Veo un Irán, Rusia, mucha retórica, pero nada. China no se piensa meter, como no lo hizo con Venezuela y como no lo hará en Cuba. Interesante, ¿eh? Y quieras que no, estas oleadas masivas de ataques americanos e israelíes van a dejar las defensas, por mucha capacidad de drones que tiene Irán, por muchas ciudades de misiles que tiene subterráneas, los van a dejar. Y si les matan la marina, repito, esto ya cambia de escenario. Esperemos que sea una guerra de pocas semanas y sin infantería. Ese sería, y con caída del régimen, por supuesto, sería mi ilusión. Claro. Y es que el otro problema para meter infantería en Irán es que es enorme. Enorme. Territorio enorme, entonces no. 88 veces más grande que Israel, hay que recordar eso. Sí, ligeramente, ¿no? Más grande que Israel. Así, 88 veces, imagínate. Casualmente, sí. Ok, digo, si pudiéramos hacer una sola pregunta más, dado el caso que acaban de dar un análisis bastante, no nada más interesante, sino más allá de lo que esperaríamos, ¿no? Porque muchas de estas preguntas que están haciendo y la forma en la que las están respondiendo
Ni siquiera se nos ocurren esas preguntas. Esta noción de no meter infantería es algo muy particular y es algo que en el pasado hubiera sido imposible si no fuéramos porque estamos viviendo los momentos que estamos viviendo hoy. Ahora, ¿cómo se va a reconfigurar el Medio Oriente? Hablaste, queridísima Pilar, y también Irving, de los acuerdos de Abraham, hablaron también de lo que va a pasar con Irán. Obviamente estamos viendo el factor del petróleo respecto a Estados Unidos, que es también uno de los factores más, digamos que más importantes y más criticados por la mayoría de las personas que se oponen a la caída del régimen de los ayatolás, mencionando que esto prácticamente es una colonización de nuestros tiempos, ¿no? O sea, que se están tratando de saquear a los países y demás, pero las personas que están involucradas y la gente que sí está viviendo en esos países ya están preparándose para una reconfiguración masiva, como honestamente no nada más yo no he visto en mi tiempo de vida, creo que ni mis padres habían recordado, ¿sabes? O sea, cuando mi mamá estaba chica todavía el Shah de Irán estaba como líder, y ahora que se da la revolución islámica, ahora ya estamos viendo una reconfiguración que parece no tener precedentes. Empezamos contigo, Pilar. Como quieras. Bueno, de hecho hemos vivido la caída del régimen de los Assad, que eso es el 48, digamos, eso sí que era historia de la dura, ¿no? También. O sea que, estamos viviendo, para los que analizamos la realidad, pero además la vivimos intensamente y nos comprometemos con los valores en los que creemos, estamos viviendo unos momentos impresionantes, que nos sorprenden día a día. Y en este sentido es evidente que ya en la región solo faltaba la caída de la revolución jomeinista para que cambiara completamente la perspectiva. A ver, 3 cosas rápidas en la pregunta que me haces. La primera, después del 7 de octubre, porque siempre volvemos al 7 de octubre, si algo queda claro en la región, que la potencia militar de la región es Israel. Esto está así. Es decir, hoy, y además esto ya está testado, ya está aprobado, ya no es una hipótesis, es la potencia militar en la región. Y va a ser muy probablemente va a crear o va a ayudar a crear el gran hub energético también de la región. Y ahí van a tener participación todos. Es decir, el concepto de la vampirización, no, es que vienen los americanos a vampirizar el petróleo. Mire, más bien, también ha ocurrido con Venezuela, ¿no? En Venezuela tenían un petróleo horrible, que además se lo quedaban países también horribles, y lo que han hecho los americanos, claro que van a tener beneficios, solo faltaría, pero también hay una simbiosis, todo Dios va a tener beneficios porque se reactiva la economía, porque el petróleo va a ser de mucha mejor calidad, la refinación va a ser de mejor calidad, porque van a funcionar mejor los ejes comerciales y porque serán de democracias y no con dictaduras. Con lo cual, todo esto es bueno para todos. Y en el caso de Oriente Medio, sin ninguna duda, una región sin Irán que desestabiliza toda la región, con un Líbano recuperando su propia identidad y recuperando su mínima independencia. Va a costar mucho. Hezbollah continúa siendo un poder militar violento y también económico de mucha importancia, porque llevan controlando el Líbano desde hace mucho tiempo, pero el Líbano también resurge. Arabia Saudita, sin ninguna duda, es un país motor, que además en un proceso lento de transición interesante, pero que sin ninguna duda va a estar el que va a facilitar los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham no sabemos con quién van a empezar en esta segunda oleada, pero el Tantan dice que puede ser que el primer país que firme los acuerdos de Abraham sea Indonesia, que no está en la región, pero que es el país con más musulmanes del mundo, firmando acuerdos con Israel. Es un cambio de paradigma extraordinario y todo esto es bueno para todos. Aquí no hay colonización, imperialismo y tonterías de estas. Lo que hay es una reactivación de los flujos de convivencia, los flujos económicos, los flujos comerciales. Mire qué está ocurriendo entre Israel y Emirates y les va bien a todos. De manera que eso es lo que tendríamos que conseguir que se instalara en la mirada de la gente. Que, vale, han llegado los americanos y los israelíes, pero es que es bueno que lleguen. Es que lo que había ahora era Irán, era Hezbollah, era Assad en Siria y eran los chinos y los rusos. ¿Y en qué lugar del mundo quieres situarte tú como ciudadano liberal o de una democracia liberal? ¿En qué lugar del mundo?
Eso es lo que yo creo que está ocurriendo, es decir, si cae el régimen y se hace un proceso de transición democrática, lo siguiente van a ser las firmas de los acuerdos de Abraham. Y entonces va a haber todo el tema energético, va a haber los acuerdos que hay bilaterales con el Líbano e Israel, y vamos a ver un día acuerdos comerciales con Siria. Y necesitamos que caiga el régimen para que estos milagros pasen, que esto es lo que esperamos todos, es decir, el régimen tiene que caer, esa locura que desestabiliza la región e impide que todo esto estalle en el mejor sentido, tiene que caer, pero si esto cae, las oportunidades son extraordinarias. Viviremos otro Oriente Medio y otras relaciones internacionales.